15. Cuando estén ahí, pueden decir amén. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Dice la Sagrada Escritura así: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Bueno, hermanos, estuve pensando qué título colocarle a esta enseñanza. Le coloqué primero preparado para defendernos, preparados para responder, pero me pareció más oportuno colocarle preparados para presentar a Cristo. ¿Cómo se llama la enseñanza? Amén. Y para poder entender este versículo es fácil, porque si hacemos uso de la hermenéutica, una de las reglas de la hermenéutica es primero tratar con el sentido literal del texto, ¿no? Y es un texto muy fácil de entender. Eso no es un texto complicado como otros textos en los cuales tiene uno que profundizar más. Pero para saber por qué Dios le dice a la iglesia por medio del apóstol Pedro este versículo, pues también podemos entrar a ver el contexto inmediato. Entonces, ¿qué es esto? Ya el pastor les ha explicado varias veces, pero es bueno que usted lo sepa, para que usted empiece a estudiar la Biblia y a entenderla. Porque una cosa es la hermenéutica y otra cosa es la exégesis. Amén. Y eso es bueno que usted lo vaya aprendiendo, hermanos, para que vaya cada vez creciendo más. Entonces, ¿qué es la hermenéutica? Pues es este campo de estudio que me ayuda a mí a interpretar la Biblia. O sea, la hermenéutica provee las herramientas para yo poder interpretarla. Pero la exégesis, ¿qué es? Es ya la interpretación como tal. Es lo que dice el mensaje que el Señor quiere dar, es esto. Por ejemplo, a nosotros nos dicen que aquí en este lote hay un tesoro escondido, está enterrado. Hay un tesoro. Y está enterrado y no sabemos dónde está. Cuando usted saque el tesoro ya puede decir, aquí lo que hay es esto. Eso se llama exégesis. Pero para yo saber dónde está este tesoro, tengo que primero encontrarlo. Entonces yo necesito un detector de metales. Yo necesito con qué cavar. Eso es lo que se llama la hermenéutica. Las herramientas que me da para yo poder profundizar y entender y decir, lo que hay ahí. Entonces ya escarbamos, sacamos el tesoro, porque utilizamos la hermenéutica, las herramientas para poder sacar, para extraer. Y ya cuando yo lo saco y lo abro, digo, aquí lo que hay es una vasija y unas artesanías, que también es un tesoro, tiene un valor, ¿cierto? O de pronto aquí lo que hay es oro, piedras preciosas, todo eso. Eso es lo que hace la exégesis. Y entonces, cuando yo empiezo a estudiar versículos, este versículo es un versículo muy sencillo de entender. Pero si vemos el contexto inmediato, nos devolvemos al versículo 13 y 14, vamos a comprender mejor qué es lo que, por qué el Señor nos lo enseña, ¿cierto? Entonces dice el verso 13: ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os perturbéis. Ya leemos el 15, pasemos al 16. Teniendo buena conciencia, para en lo que murmuran de vosotros como malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Entonces lo que el Señor nos está enseñando aquí, hermanos, es que llevar una vida que agrade a Dios, que llevar una vida como creyente conforme al propósito de Dios, conforme a lo que dice la Escritura, esto nos va a chocar, hermano, contra las corrientes y el sistema del mundo. Eso va a chocar, hermanos, créalo. Entonces, nosotros como creyentes verdaderos vamos a sufrir rechazo, vamos a sufrir burla,
persecución, menosprecio. ¿Por qué? Por hacer lo correcto. ¿Cuántos se acuerdan cuando empezaron el evangelio? Cuando yo empecé el evangelio, yo me la pasaba en esos billares. Antes de empezar el evangelio me la pasaba jugando billar ahí en San Benito. Y los amigos que me llevaban a jugar billar ya después me buscaban y yo no les caminaba. Y ya comenzaban, ay, allá viene el aleluya, allá viene el pastor. Comenzaban a burlarse, ¿cierto? Lo perdimos, me decían. Y uno, como el Espíritu Santo empieza a hacer la obra, uno comienza a sufrir ese rechazo, esa oposición. Y no dice la Biblia que no debemos amedrentarnos ante esa oposición y ante ese sistema. Y si usted como creyente no sufre esa presión del mundo, esa oposición, esa burla, pues usted tiene que examinar su vida a ver si usted realmente es un creyente. Porque créalo, hermano, todo creyente va a sentir la presión del mundo. La va a sentir. ¿Por qué? Porque va a haber un cambio en la vida. El Señor dijo, están en el mundo, pero no son del mundo. Amén. Entonces, vamos a profundizar un poco en 6 puntos que el Espíritu Santo me enseñó en este versículo 15. ¿Sí? Y dice, número 1, vamos a ver estos 6 puntos. Número 1 dice, santificad a Dios en vuestros corazones. Número 2, estad siempre preparados. Número 3, para presentar defensa. Número 4, con mansedumbre y reverencia. Número 5, ante todo aquel que os demande razón. Y número 6, de la esperanza que hay en vosotros. Amén. Entonces vamos con la primera que dice, sino santificad al Señor en vuestros corazones. Y notemos el orden de estos 6 instrucciones del Señor, que la primera que Él coloca, hermanos, es la base para que el creyente pueda hacer las otras 5. Es la base fundamental. Dice que yo tengo que santificar a Dios en mi corazón. Pero ¿qué es santificar a Dios en mi corazón? ¿Se acuerdan cuando el Señor enseñó el Padre Nuestro que dijo, santificado sea tu nombre? Vamos a Isaías, allá en el Antiguo Testamento, capítulo 8. Isaías capítulo 8, verso 13. Isaías 8:13, ¿estamos en la cita? Dice, a Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Mire que aquí habla de temor y miedo, hermanos. Entonces dice que a Él debemos santificarlo. ¿Y qué es santificarlo, hermano? Es que yo honre al Señor con mi manera de vivir. Eso es santificar a Dios. Que yo lleve una vida en toda mi forma, en todo lugar, que yo honre el nombre del Señor. Porque Él es santo y nos apartó a nosotros y nos llama santos, entonces yo tengo que reflejar algo de ese santo. Si no, pues no voy a tener presión del mundo. Entonces yo tengo que santificar al Señor. Y dice ahí, como leímos antes, que ese miedo que habla aquí, que Él sea vuestro miedo, porque el temor es ese respeto, ¿no?, que yo le tengo al Señor. Pero cuando Él dice aquí que sea Él vuestro miedo, ¿qué quiere decir eso? O sea, hermano, que ese miedo es por yo ofender a Dios, y que yo no ofenda a Dios antes de ser benévolo con el mundo. O sea, que yo no me acomode al sistema del mundo antes que al sistema de Dios. Ese debe ser mi temor, mi miedo. Que a mí me dé miedo romper la comunión con Dios por agradar al mundo antes que agradarle a Él. Eso debe darme miedo. Que yo prefiera agradarle al mundo que no agradarle a Dios. Entonces el Señor quiere que yo lo santifique. O sea, que yo respete su nombre, que yo lo honre, que donde yo me pare,
yo sienta y sepa que estoy honrando al Señor con todo lo que haga. Amén. Porque si no honramos a Dios en nuestros corazones, pues hermano, nuestra vida carece de un testimonio con autoridad. Nuestras palabras no son respaldadas por nuestros hechos. Vamos a Romanos 2. Romanos capítulo 2, verso 21. Vamos a leer hasta el 24. Dice Romanos 2, 21. Dice: tú pues que enseña a otros, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no has de adulterar, adulteras. Tú que abominas a los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Vea, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Entonces el Señor nos está hablando de que lo santifiquemos, que no llevemos una vida hipócrita espiritualmente. Porque si yo voy a defender mi fe, como lo dijo el pastor ahorita, pues hermano, no tengo autoridad si esa fe no se refleja en mi manera de vivir. Y una vida que no tenga hipocresía espiritual como los fariseos. ¿Se acuerdan de los fariseos? Que decía el Señor que ellos ponían unas cargas al pueblo de Dios que ellos no querían ni siquiera alzarlas, pero sí se las querían poner al pueblo. O sea, ellos no santificaban a Dios en sus corazones. ¿Y por qué dice nuestros corazones? Porque es lo que realmente yo soy, hermanos. Es allá en ese interior de nosotros, donde yo estoy solo, donde no me dio el pastor, ni mi esposa, ni mis hijos, sino donde yo estoy solo, en ese secreto entre el Señor y yo. Entonces esa es la número uno, hermanos, que santifiquemos al Señor. ¿Por qué? Porque ¿cómo se llama esa enseñanza? ¿Preparados para qué? Para presentarlo. Entonces yo tengo que ser un representante de ese ser divino que estoy presentando, del cual quiero hablar. Número 2, dice: estad siempre preparados. Devuélvasen allá a Primera de Pedro 3:15, donde estábamos. Ya vimos: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, dice, y estad siempre preparados. ¿De qué les habla esta frase a ustedes, hermanos? Estar listos. Pero ¿sabe de qué me habló a mí esta frase, hermanos? De un cristiano disciplinado, hermanos. Me habla de un creyente diligente. Me habla de un creyente que se esfuerza por conocer a su Salvador. Me habla de un creyente que no se conforma con la mera salvación, porque hay creyentes que se conformaron con la mera salvación. Me habla de un creyente que ama la iglesia, que ama las doctrinas, un creyente que se preocupa por su estado espiritual. Me habla de un creyente que es esforzado, un creyente que tiene identidad. Me habla de un creyente que quiere saber en dónde lo puso Cristo. Eso es un creyente preparado. Vamos a Primera de Juan. El pastor hablaba ahorita de los discipulados. Primera de Juan, capítulo 1, verso 3. Vamos a leer los primeros versículos. Dice la parte A de este versículo dice: lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo.
Pero ¿qué hablaba este apóstol? ¿Qué es lo que él enseñaba? Dice, lo que hemos visto y oído. Eso es lo que se anuncia. O sea, lo que el creyente ha aprendido, lo que el creyente se ha capacitado, la relación personal que él tiene con su Cristo resucitado. Esa experiencia personal, de esa es la que va a hablar. Porque hablar de los testimonios de otros, no, es que en la iglesia hay un hermano que ora, en la iglesia hay un hermano que sabe Biblia, pero ¿usted qué, hermano? En la iglesia hay uno esto que hace esto, hay otro que hace esto, lo otro, pero ¿yo qué? Entonces, un creyente en su comunión con la doctrina, hermanos, un creyente que se deja discipular, hermano, un creyente que se identifica con los programas de enseñanza de su iglesia local. Hermanos, yo soy testigo de que aquí hay veces toca rogarles para que se matriculen en las escuelas. Y yo felicito a los hermanos que están en las escuelas, hermanos. Ustedes están haciendo lo que Dios dice. Porque tiempo hay para todo, hermanos. Tiempo hay para todo. Yo soy padre de familia, tengo una empresa, tengo empleados, pero el pastor es testigo que todos los discipulados que de que yo llegué a la iglesia los hizo, todos los hicimos con mi esposa, sin fallar, hermanos. Y todavía sigo preparándome. Yo estudio virtualmente los sábados, los lunes y los sábados y los martes. Entonces, un creyente preparado para los ataques del enemigo, hermano. Un creyente preparado para soportar la oposición. Un creyente preparado para soportar el escarnio, para soportar la humillación. ¿Por qué muchos se desaniman, hermanos? Porque no se prepararon para soportar la oposición. ¿Por qué se desvían? Porque no se prepararon para enfrentar la herejía. Entonces vea la importancia de lo que está enseñando el Señor, hermanos, de ser nosotros preparados, hermanos. ¿Por qué los muchachos llegan a la universidad y se desvían, hermanos? El mundo los atrapa, los absorbe. Aquí hay ejemplos, hermanos, cualquier cantidad, ¿cierto, pastor? Llegaron a la universidad y hasta ahí llegaron su vida espiritual, porque no eran cristianos preparados como lo era José, como lo era Daniel, que ellos llegaron a enfrentar la presión de la idolatría, hermanos, la presión de un rey que los podía matar si no hacían lo que ellos decían, pero eran hombres preparados y se pudieron parar en la brecha, hermanos. Entonces, estad siempre preparados. Eso habla de diligencia de un creyente. Amén. Vamos con la tercera. Dice, para presentar defensa. La palabra defensa viene del griego apología. Esta es una clase de apología. Que la apología es una de las ciencias auxiliares de la teología sistemática. Y la apología trata sobre la defensa de la fe, la defensa de la doctrina, lo que decía el pastor ahorita sobre el video ese que salió en Facebook. Entonces, como creyente, yo debo saber cómo defenderme ante la presión del mundo. Como creyente, yo debo saber ante quién me tengo que defender y cómo me tengo que defender, de quién me estoy defendiendo. Amén. Por ejemplo, Saulo. Ustedes se acuerdan de Saulo que perseguía a la iglesia, ¿cierto? Y Saulo era un hombre que amaba a Dios, hermanos, porque él era un fariseo que se había formado, pero él no había entendido la gracia. Y cuando él entiende la gracia, cae a tierra, hermano. Pero la defensa de Pablo era defendiendo una religiosidad. Entonces la defensa no es en sí contra una persona, sino contra un sistema, hermanos. Contra un sistema. Y no es una lucha personal, hermanos. Es una defensa contra la gracia. Es una defensa contra mi esperanza, porque dice ahí, preparados para presentar
defensa contra la esperanza que hay en vosotros. No nos enfrentamos como en sí a la persona, sino a qué, lo que hay detrás de la persona. Vamos a Efesios. La persona que nos increpa o la persona que nos pregunta. Efesios. Dice el libro de Efesios capítulo 6, verso 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, ¿contra quién nos enfrentamos, hermanos? Contra el mismo diablo, hermanos. Contra esas mentes que el diablo ha cauterizado, que las tiene poseídas. Esos que nos atacan por nuestra manera de vivir, por nuestra manera de pensar. Y ahorita en este mundo posmoderno, hermanos, que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno, es cuando nosotros tenemos que estar preparados para saber cómo defender la fe, hermanos. Cómo defender el evangelio. Cómo defender los ataques contra nuestro Cristo. ¿Usted sabía que a Cristo lo atacan los ateos diciendo que la resurrección de Cristo fue un cuento que se inventaron los apóstoles? Si a usted llega alguien y le dice eso, ¿usted qué evidencias tiene para mostrar que la resurrección de Cristo es un hecho que la historia lo ha comprobado? Porque sin la resurrección, dice la Biblia, que vana es nuestra fe. Entonces tenemos que estar preparados ya para presentar defensa y saber ante a quién nos estamos enfrentando. Amén. Vamos con la 4, hermano. Voy rápido para que me calcen tiempo, porque en esta me demoro un poquito más. Dice, volvamos otra vez al versículo, lo volvemos a leer para que no perdamos el hilo de la enseñanza. Primera de Pedro 3:15. Sino santificad a Dios en el Señor en vuestros corazones. Ya la vimos. Estad siempre preparados, ya lo vimos, dice, para presentar defensa, la acabamos de ver. Y la siguiente dice, con mansedumbre y reverencia. Aunque sabemos quién está detrás de esa persona que nos increpa, que se nos burla, que nos ataca o que simplemente nos pregunta, no olvidar que estamos hablando con una persona que es hecha a la imagen de Dios, hermanos. Eso no hay que olvidarlo. Vamos a Santiago 3. Libro de Santiago, capítulo 3, verso 8. Vamos a leer el 8 y el 9. Dice, pero ningún hombre puede domar la lengua, pues es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Escuchen. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Ese incrédulo que nos increpa, ese incrédulo que nos hace la guerra, hermano, que nos molesta, que nos fastidia, es un hombre hecho a la imagen de Dios. ¿Y qué es lo contrario a mansedumbre? Violencia. ¿Y qué es lo contrario a reverencia? Y respeto. Entonces el Señor dice que no lo hagamos de esa manera, porque no se trata de ganar batallas teológicas, hermanos. Porque hay mucha gente que se prepara y es a mostrar su orgullo de lo que sabe. Y mediante ese conocimiento, ¿qué quiere hacer? Vamos a Filipenses 1:15. Dice así la escritura:
Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Entonces, hermanos, no se trata de ganar batallas teológicas. Cuando usted a alguien le pregunte de Cristo, o cuando alguien le refute, cuando alguien le ataque su fe, Dios no lo llamó a usted a eso. Porque una cosa es defender las herejías que van a tratar de entrar a la iglesia, y otra cosa es la conversación que yo tengo con un incrédulo. Porque las herejías que van a entrar a la iglesia hay que combatirlas duro, hermanos, porque ya se trata de cuidar a la iglesia. Pero si como creyente yo me enfrento ante un incrédulo, tengo que hacerlo como dice la palabra, sin alardear de mi conocimiento, sin tratar de humillar a esa persona, sin tratar de herir a esa persona con mis palabras. Cuando se nos presentan estas oportunidades, hermanos, estamos llamados es a defender al evangelio, no mi orgullo, no a defender mi conocimiento, lo que yo sé. Me voy a aprovechar esto para demostrarles cuánto es que sé yo, porque en ese error muchos hemos caído de pronto. Pero el Señor dice que hágalo con mansedumbre, con referencia. Mi defensa, hermanos, es para ganar un alma para Cristo y un hermano para mí. Eso es lo que toca aprovechar, hermanos. Cuando a usted lo increpen, cuando a usted le refuten, cuando a usted se le burlen, use eso al favor del evangelio. Use eso para presentar a Cristo, pero úselo con amor, úselo con respeto. No lo haga con soberbia. No seamos engreídos, hermanos, porque muchos le dicen: ¿y cómo le quedó el ojo? Después de que le dice la palabra y le refuta, ¿cómo le quedó el ojo? No hay un deseo de que la persona llegue a Cristo, sino ¿se da cuenta que yo sé más que usted? ¿Se da cuenta que yo sí estudio? No, hermano, no caigamos en esos errores. Nosotros tenemos es que reflejar a ese Cristo. Mi defensa, hermanos, de mi fe es para librar a una persona del infierno, no para arrojarlo allá. Vamos a Lucas 9. Lucas 9. Verso 54. Dice así: viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Miren estos predicadores aquí. Jacobo y Juan. Aquí el Señor iba para una aldea samaritana y allí no lo recibieron. No lo recibieron. ¿Y qué dijo Jacobo y Juan? Vamos a quitarle la cabeza a este para acá. Vamos a acabar con esta aldea. Y Señor, ¿quiere que oremos así como hizo Elías, que descienda fuego? ¿Y qué le respondió el Señor? Verso 55. Entonces, viéndose, él le respondió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Hermanos, cuando yo tomo esa actitud de orgullo, de coger a un incrédulo a hermano, yo no sé de qué espíritu soy. Estoy actuando con un espíritu diferente, hermano, al Espíritu Santo, hermanos. Porque la Biblia es clara en decir que Dios es amor. Y muchas veces se hace eso, hermanos. Nosotros tenemos que llenarnos de paciencia, hermanos.
Nosotros tenemos que darnos a la gente. Primera de Juan. Cuatro, verso 9. Perdón, hermano, estoy aquí, es en el Evangelio. Primera de Juan 4, 9. Dice así: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Mire que cuando Dios mostró su amor, dice, por nosotros, ¿cómo éramos nosotros? Enemigos de Dios, aborrecíamos a Dios, muchas veces cuestionábamos si Dios existía. Yo una vez le dije a un amigo: hermano, ¿verdad que Dios existe? Y él me dijo: yo creo que sí, porque yo le pregunté, fue inconforme por el sistema del mundo y por las injusticias y eso. Le dije: venga, ¿será que Cristo existe, hermano? ¿Será verdad? Yo era un incrédulo. Y él me dijo: yo creo que sí, porque partió la historia en dos. Esa fue la respuesta que él me dio. Tampoco tenía un conocimiento teológico para demostrarme que Cristo sí era verdad. Pero éramos enemigos. ¿Y qué hizo él? Mostró que donde el Señor fuera como nosotros, hermanos, estábamos perdidos todos. Su justicia, que nos había hecho ya, nos hubiera destruido a todos, hermanos. Pero ese Dios que predicamos mostró el amor para mí. Entonces, ahora que me toca a mí, hermanos, contra mis enemigos, contra los enemigos del Evangelio, mostrar el amor de Dios, hermanos. Mire, hermano, que atacar las religiones, atacar las doctrinas de los inconversos es una pésima estrategia de evangelización, hermanos. Es una pésima estrategia, hermano. Y no estamos ganando un hermano para nosotros, estamos deshaciendo de nosotros enemigo más. ¿Y cómo se ve mal para la iglesia cuando un cristiano sale a predicar el evangelio y termina peleando con los testigos de Jehová, termina peleando con los católicos? Eso se ve mal, hermanos, y le hace daño a la iglesia. Ya vienen los evangélicos que pelean con todo el mundo, se las creen que son los santos, se las creen que eso es lo que dice. No, es que los evangélicos creen que ellos los únicos que son salvos. Pues la verdad, ¿no? Pero hay que saberlo expresar, hay que saber enseñar esa gracia que me dio la vida a mí. Hay que saber mostrarle a esa persona qué fue lo que el Señor hizo en mí. Vamos a Proverbios 12. Proverbios 12, allá en el Antiguo Testamento. Proverbios 12, verso 18. Dice la escritura: hay hombres cuyas palabras, ¿cómo son? Como golpes de espada, hermanos. Mas la lengua de los sabios es ¿qué? Medicina. ¿Qué es la palabra de Dios, hermanos? ¿Qué más? El pastor lo dice cada rato. La palabra de Dios es vida, hermano. La palabra de Dios es medicina, la palabra de Dios es vida. Entonces, hermanos, nosotros debemos usar la palabra de Dios es para generar vida, no para apedrear a los incrédulos, hermanos. Porque hay mucho cristiano que utiliza la palabra es para tirar piedra, para lanzar pedradas.
Amén, hermanos. Y muchos hemos caído en ese error. Somos como Saulo. Saulo, ¿cómo iba atacando a la oposición a su religión? ¿Con muerte? Saulo era ir a exterminarlos. Pero nosotros tenemos que ir a ellos es como con amor, hermanos, con mansedumbre, no como Pedro, ¿no? Cuando fue a defender al Señor, ¿cómo lo defendió? A espada, hermanos, a espada. ¿Y sabe usted que Pedro fue el primer apologeta de la gracia? Fue el primero que le tocó defender la gracia a Pedro. ¿Cuándo? Cuando vino el Pentecostés. ¿Qué dijeron los incrédulos de la iglesia? Uy, esos están es borrachos, vea. Y Pedro se fue por la espada. No, Pedro ya había dejado esa espada ya. No, él estaba todavía, eso fue días anticos de como 3 días o 4 días antes de haber negado al Señor. De haber sacado la espada para quitarle la espada al guardia del Sanedrín. ¿Y qué hizo Pedro ahora? ¿Cómo se defendió? Varones hermanos, estos que ustedes escuchan y no están borrachos. Y usó de la palabra. Esto fue lo que dijo el profeta Joel. ¿Sí ves, Pedro, cómo estaba transformado? Ya era un hombre preparado para hablar, ¿verdad? Pero primero era, píntela como quiera. Y hoy en día hay cristianos así. Les preguntan de la fe y comienzas a atacar de una vez a María, al Papa, a los mormones. Entonces, hermanos, esa no es una buena estrategia. Primera de Corintios 13:2. Primera de Corintios 13:2. Si tuviere profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Entonces vea lo que dice aquí, que si entendiese todos los misterios y toda la ciencia, o sea, puede ser muy preparado en teología, hermano, puede llevar muchos años en el evangelio, puede conocer mucho de la palabra, pero si no tiene amor, ese mensaje no hace nada, hermano. ¿Por qué? Porque lo que hace es herir, porque coge la palabra es para dar piedra. En cambio, como hablaba el Señor Jesucristo, y le hablaba a los que eran incrédulos, pero ellos miraban el amor de Cristo en sus ojos. Joseph McDowell, el de la película, una película que le hicieron a este hombre, Inquebrantable. ¿Cuántos han visto la película? Se la recomiendo, véala. Este hombre era ateo, sufrió mucho su niñez con un papá alcohólico y un hombre que abusaba de él. Y él llegó a la universidad a estudiar y le gustaba mucho la historia y era ateo. ¿Y sabe qué lo llevó a los pies de Cristo, hermano? El amor de unos jóvenes que venían a la universidad, que él se les burlaba y los miraba que eran felices, y un día los increpó: ¿y ustedes de qué se ríen? ¿Por qué se las pican de tan felices? Y él le dijo: porque Cristo está en nosotros. ¿Y ustedes creen en esas bobadas? Dijo: sí. Pero ellos nunca lo atacaron. Vean en la película. Y ellos les dijo: pues compruébenos que Cristo no existió. Y él aceptó el reto. E investigando, porque él dijo: ¿y cómo? Le dijo a un profesor, a otro ateo: ¿cómo hago para investigar esto de Cristo si es verdad? Dijo: empiece por la base de la fe de ellos. Dijo: ¿cuál es? Dijo: la resurrección. Dijo: desmienta la resurrección de Cristo. Y ese hombre viajó de Inglaterra a Francia, bibliotecas,
Y entre más investigaba, más se convencía que Cristo era real. Y terminó en los pies de Cristo. Pero ¿qué empezó? Porque él llegó a burlarse de unos cristianos y ellos le respondieron con amor, hermanos. Y es un gran hombre. Bueno, hermanos, entonces vamos al quinto punto. Dice, volvámonos otra vez a primera de Pedro, capítulo 3, verso 15. Entonces dice, sino santificad a Dios el Señor, ya lo vimos, en vuestros corazones, estad siempre preparados también, dice, para presentar defensa, acabamos de ver, con mansedumbre y reverencia, dice, ante todo aquel que os demande razón. Número 5, ante todo aquel que os demande razón. ¿Qué nos está mostrando esto, hermanos? Vamos a primera, ¿a qué? Al libro de Romanos. El libro de Romanos, vamos al capítulo 1 y al verso 8. Dice así la escritura en Romanos 1:8. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Entonces, cuando dice ante todo aquel que os demande razón, es porque nosotros tenemos una fe que se hace visible, hermanos. Mire estos hermanos de Roma que todavía Pedro no había ido a conocerlos y los quería conocer, y dice que él oraba, y el deseo de Pablo era verlos, dice, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Entonces nosotros como creyentes tenemos que tener una vida que llame la atención, hermanos. Una vida que sea notoria en el entorno donde vivimos, donde nos movemos. Una vida que genere interrogantes. Venga, ese man es como raro, ¿cierto? Ese man no le gusta el billar, no le gusta la cerveza. Pasa a las muchachas y no les dice nada. Man, es como raro, ¿cierto? Entonces eso va a despertar interrogantes. Venga, a usted no le gusta la cerveza, ¿cierto? Entonces usted ahí aprovecha esa oportunidad. ¿Para qué? Amén, hermanos. Entonces nuestra manera de vivir debe impactar el mundo, hermanos. El Señor dijo que nosotros somos ¿qué? La sal de la tierra y la ¿qué? La luz del mundo. Entonces nuestras acciones hablan más que nuestras palabras, hermanos. Debemos llevar una vida y un comportamiento que la gente diga, oiga, ese man es íntegro. El man nunca llega tarde en el trabajo, hermano. Siempre yo lo veo puntual. Ese man cumple lo que dice, hermano. Ese man no dice mentiras. Qué bueno cuando le dicen a uno, ¿cierto que usted no dice mentiras? Eso es bueno. ¿Usted no le han dicho así? A mí sí, hermanos. ¿Cierto que usted no dice groserías? La gente ve, hermano. Tenemos que tener una vida que evidencie esa fe, ese evangelio. Vamos a primera de Juan. Primera de Juan, pero lo voy a leer aquí, hermanos, de la Nueva Traducción Viviente. Primera de Juan 3:18. Mire cómo está en esta versión. Dice, queridos hijos, que nuestro amor no se quede solo en palabras, mostremos la verdad por medio de nuestras acciones. Entonces, hermanos, nuestro testimonio debe ser real. Nuestro comportamiento, donde quiera que el Señor nos coloque, hermanos, debe mostrar a ese Cristo que me ha hecho resucitar a mí también. En los negocios, hermanos, tenemos que ser íntegros en los negocios. Tenemos que ser íntegros en todo. Tenemos que
que esas palabras que decimos nosotros a la gente hablamos de Cristo vaya respaldada con nuestro testimonio de vida. Porque si no es así, el diablo nos puede avergonzar, hermanos. El diablo nos puede avergonzar. Vamos a Hechos. Libro de los Hechos, capítulo 19. Vamos a leer del 13 al 16. Voy a leerla en esta versión. Un grupo de judíos viajaba de ciudad en ciudad expulsando espíritus malignos. Trataban de usar el nombre del Señor Jesús en sus conjuros y decían: te ordeno en el nombre de Jesús, de quien Pablo predica, que salgas. 7 de los hijos de Sebas, un sacerdote principal, hacía esto. En una ocasión que lo intentaron, el espíritu maligno respondió: conozco a Jesús y conozco a Pablo, pero ¿quiénes son ustedes? Entonces el hombre con el espíritu maligno se lanzó sobre ellos y logró dominarlos y los atacó con tal violencia que ellos huyeron a la casa desnudos y golpeados. ¿Cómo le fue a estos supuestos cristianos? Como dicen por ahí, como los perros en misa, ¿cierto? Entonces, si mi testimonio no va acorde a mis palabras, el diablo nos puede avergonzar o cualquier persona. Pero usted que viene a hablar de honestidad si usted no me ha pagado lo que me debe. Usted que viene a hablar del matrimonio si usted le pega a su mujer, hermano. Usted que viene a hablar del amor de Cristo y usted a toda hora vive de mal genio peleando con todo el mundo. Entonces, hermanos, eso de ante todo aquel que os demande razón, o sea, la gente de así, venga, es que este man es diferente, esta mujer es diferente. La gente se da cuenta y le va a preguntar: ¿por qué a ustedes no les gusta ir a bailar a las fiestas que hace la empresa? Porque usted se acuesta tan temprano a dormir. Los viernes usted a las 10 ya está durmiendo cuando todo el mundo está por allá tomando. Porque usted no lo vemos allá en la manga coleo en los festivales. ¿Por qué? Entonces ahí es donde yo tengo que llegar. Amén. Mire lo que decía San Francisco de Asís. Este era un sacerdote católico de la Edad Media, hermanos. Fue el que fundó en el catolicismo la orden franciscana. Y este hombre dijo unas palabras muy importantes. Dijo: vea, tus actos pueden ser el único evangelio que algunas personas escuchen hoy en día. ¿Y sabe en qué época dijo él eso? Por allá en 1200 algo. Eso lo dijo ese sacerdote, hermano. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que ser la luz del mundo y la sal de la tierra, para que eso genere preguntas, interrogantes a la gente del mundo. Vamos con el último. Número 6, vamos otra vez a Primera de Pedro 3:15. Dice, Primera de Pedro, estaba en Primera de Juan, Primera de Pedro 3:15. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón. Y el número 6, de la esperanza que hay en vosotros. ¿De qué vamos a hablar cuando se nos presente una oportunidad esa? ¿De política? ¿De fútbol? ¿Vamos a hablar de mis experiencias? ¿Voy a hablar de mí? No, hermanos, vamos a hablar de la esperanza. ¿Y cuál es nuestra esperanza? ¿Ah? Vamos a Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 1. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. ¿Quién no es nuestra esperanza? Cristo, hermanos. Entonces cuando le digan: ¿usted por qué es así? Dice: porque Cristo me hizo así.
Y usted comienza a hablarle de ese Cristo. Y como usted cumplió todo esto que dice aquí que acabamos de leer, que usted es una persona que santifica a Dios en sus corazones, que es una persona que está preparada, que es un cristiano que está preparado para presentar defensa y lo va a hacer con mansedumbre, no va a atacar las doctrinas de ellos, va a mostrar el amor de Cristo por lo que le está preguntando. Hermano, esa persona le va a prestar atención. Esa persona va a querer que usted le siga hablando. Esa persona va a ver, vea, este hombre, ¿verdad? Como cuando el Señor enseñaba, ¿qué decían? Que Él hablaba con autoridad. El Espíritu Santo en usted le va a respaldar esa autoridad, hermano. Y la gente le va a entender, le va a escuchar. Va a decir, no, es que ese man sí paga escucharlo, esa señora sí paga escucharla. Se le ve el amor, sabe lo que está hablando. No, ese man, no hablen con ese man, que ese man toda hora tiene la razón y eso es peleón y eso, toda hora ofenderlo a uno. ¿Ve la diferencia? Entonces, hermanos, vamos a Colosenses 1. Quedan 2 versículos. Colosenses 1. Vamos a leer del 24 al 29. Dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Mire que aquí está hablando de sufrimiento el apóstol. Y cumplo en mi carne lo que faltaba de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Pablo habla de su sufrimiento por su ministerio, del cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que ¿qué? Para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, para que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio que entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. 28, a quien anunciamos, amonestado a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, el cual actúa poderosamente en mí. Vea, Pablo empieza a hablar de esos sufrimientos y del ministerio de Él, pero dice que Él fue llamado ¿para qué? Para anunciar a Dios, para predicar el evangelio y poder mostrar a esos hombres que Dios le ponía incrédulos, dice, perfectos en Cristo. Pablo la tenía clara, hermanos. Pablo nunca llegaba a decirle, mire, es que yo la ley me la sé de pe a pa, porque él era estudiado, hermano. Pablo era un teólogo duro. Pablo no hablaba de él. Pablo hablaba de Cristo. Pablo hablaba de esa esperanza, que es la esperanza del mundo, hermano. Que el mundo necesita es a Cristo. Eso es lo que hablaba Pablo. Dígale al que está ahí enseguida, no hable tanto de usted. Hable de Cristo. Terminamos con esta, Tito 2. Tito 2. Vamos a leer el 11. Dice, vamos a leer hasta el 15. Por la gracia de Dios se ha manifestado, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, vea, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando que, vea, la esperanza bienaventurada, vea, escuche, y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Este era el consejo que le daba Pablo a Tito. Y le decía que hablara de ese propósito, pero que hablara de ese Cristo que murió, que fue sepultado, que resucitó,
pero que va a venir gloriosamente. Y esa es nuestra esperanza, hermanos, que Él venga por nosotros. Entonces, amados hermanos, para mí, para el hermano Juan Carlos Prieto, sin menospreciarlo, las otras estrategias, para mí la estrategia más efectiva de evangelización es esta, la que hacemos cada uno personalmente allá donde Dios nos ha puesto, hermano, allá donde Dios nos ha colocado, hermanos. Que no seamos esos cristianos que en el barrio los odian, hermano, que en la cuadra no lo quiere nadie. De ahí, yo sé de cristianos que les ha tocado vender una casa porque ahí no los quiere nadie en esa cuadra, hermano. Que seamos esos cristianos, hermanos, que santificamos al Señor en nuestros corazones, llevando una vida que llama la atención, una vida que genera interrogantes, y aprovechamos eso ¿para qué? Para presentar a Cristo. Por eso esta enseñanza la puse así: preparados para presentar a Cristo. Amén. Incline su rostro y vamos a orar. Amado Señor, bendito Dios, gracias por lo que me ha enseñado, Señor. Gracias porque yo muchas veces caí en esos errores, Señor, de apedrear a la gente con tu palabra, Señor. Pero tú eres un Dios que es amoroso, un Dios que nos corrige, Señor, un Dios que nos está guiando con tu Espíritu Santo para que nosotros, Señor, empecemos, Señor, a vivir como es digno de un redimido, Padre precioso. Con nuestros hechos, Señor, hablar más de Cristo que con nuestras palabras, Señor. Que empecemos a ser cristianos, Señor, que marcan la diferencia allá en el trabajo, allá en el barrio, allá en la universidad, allá en el colegio, Padre precioso. Que estemos preparados, Señor, para presentar defensa, Señor, de nuestra fe, de nuestras convicciones, pero que lo hagamos como tú hablabas, Señor, con amor, para ganar un alma para Cristo y un hermano para mí, Padre. Gracias, amado Señor, por tu palabra. Gracias por lo que nos enseñas, Señor. Gracias por corregirnos, gracias por direccionarnos, Padre precioso. Queremos llevar vidas que honren y glorifiquen tu nombre, Señor, y así podamos abrir nuestras bocas, Señor, con la seguridad de que tu Espíritu Santo va a estar ahí, Señor, con la seguridad de que tú vas delante de nosotros, Señor. Bendito seas mi Rey, mi Señor y mi Salvador, y que todo lo que yo dije hoy, lo que hemos hecho aquí hoy, Señor, sea para honra y gloria de tu nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Hermanito, déle un aplauso al Señor por su palabra.